Porque caer no es el final de la historia. Dios no solo confronta nuestro carácter, también lo restaura. Aun cuando fallamos, cuando somos heridos o cuando el corazón se endurece, Él sigue trabajando para levantarnos y reflejar a Cristo otra vez. Hoy hablaremos de cómo Dios sana por dentro y cómo esa restauración se vuelve un testimonio visible. Bienvenidos a Sin Filtro y Sin Floro, el podcast de Casa de Gracia, un espacio donde hablamos claro, directo al corazón, con los pies puestos en la palabra de Dios. Continuando con el tema de carácter, hablaremos de restauración y testimonio. Tenemos aquí a nuestra pastora Ana de Mais. Bienvenida, pastora. Gracias, mamita. Pastora, comenzaremos. Cuando nosotros fallamos y notamos que nuestro carácter se ha debilitado, ¿cómo puede Dios restaurarnos y volver a afirmarnos como hijos suyos? Bueno, primeramente aclarar que Dios sí restaura. Dios es un Dios de restauración. Pero a pesar de que Dios puede restaurar al caído, hay una parte que también el hombre, el que falla, el que cae, debe hacer, que es el arrepentimiento. Es decir, sin arrepentimiento no hay restauración. Dios tiene todo el deseo de restaurar a todos, pero muchas veces todos no tienen la intención de arrepentirse. Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios en 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué pasa? Que el arrepentimiento también es un proceso. Muchas veces las personas ven el arrepentimiento como una emoción, como un momento emocional, como un sentimiento, algo que tú llegas a tener en un momento dado, pero que no solamente es algo de una emoción, sino que el arrepentimiento conlleva un proceso, y entre ese proceso está el reconocer. Nosotros necesitamos primero, para poder llegar a un arrepentimiento real, genuino, que no se confunda, que no sea remordimiento, ¿vale? Hemos explicado anteriormente que son dos cosas diferentes. El remordimiento nace de la carne, nace del miedo a las consecuencias. En cambio, el arrepentimiento nace de un reconocer de que hemos fallado a Dios realmente, de que hemos pecado. Por ejemplo, cuando una persona dice he fallado, he errado, pero realmente la persona no ha caído en cuenta que no es solamente que ha cometido un error, es que hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Y muchas veces no solamente contra Dios, sino que hemos pecado contra el prójimo. Entonces, lo primero es reconocer que hemos pecado. Luego de reconocer, entonces nosotros pasamos a algo que también muchas personas a veces obvian, y a veces se obvia por orgullo, que es confesar. Confesar ante Dios que hemos pecado delante de Él, y confesar también con nombre. O sea, a Él pecado también ponerle, digamos, el apellido. Sí, he pecado, he robado, he mentido, he defraudado, he herido, he ofendido, he fornicado, he adulterado, he chismeado, he calumniado, he levantado falso testimonio contra mi prójimo. Tantas cosas. Y entonces el confesar lleva a que la persona realmente identifique cuál ha sido su pecado, y delante de Dios, Señor, que yo he pecado contra ti, he hecho esto. Y la persona entonces allí, después que al confesar, está más próxima a un arrepentimiento. O sea, está en el proceso del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento incluye el dejar, el abandonar aquello que confesé. Y cuando yo dejo, estoy volviendo a Dios, porque estoy volviendo nuevamente a su voluntad, a hacer lo que dice la Escritura: el que me ama, dijo Jesucristo, guarda mis mandamientos. Entonces es como también en Apocalipsis que dice, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor es porque entonces estoy volviendo a practicar, a hacer todo aquello que a Dios sí le agrada, y estoy dejando atrás todo aquello que es pecado que a Dios le desagrada. Entonces ahí yo estoy volviendo a Dios. Y también hay una parte importante que muchas veces obviamos por algún desconocimiento, es que venimos y restituimos. Dentro del arrepentimiento también cabe la restitución. Entonces, si yo te provoqué un daño y yo me arrepentí de ello sinceramente delante de Dios, también yo debo entonces restituir de alguna manera el daño que yo hice. Si robé, entonces debería restituir lo robado, ¿verdad? Porque eso es parte del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, hay evidencias externas. Sí.
cuando nosotros decimos que si Dios puede restaurar nuestro carácter, sí, absolutamente, claro que sí. Dios es un Dios de restauración y su anhelo siempre va a ser ese. Pero Dios también espera de nosotros el arrepentimiento para obrar en restauración. Es eso, cómo Dios puede restaurar nuestro carácter, arrepintiéndonos nosotros, primeramente. Dios va a venir y va a levantarnos, va a restaurar. Restaurar es volver algo a su estado original, es poner en orden lo que nosotros con nuestro pecado volteamos patas para arriba, porque muchas veces sí volteamos las cosas, volteamos, desordenamos nuestra vida, y cuando nos arrepentimos con la ayuda del Señor, Dios orando a nosotros, vamos poniendo otra vez todas las áreas de nuestra vida en orden. Eso también es un proceso no inmediato, muchas veces doloroso, difícil, pero necesario, muy necesario. Pasará cuando alguien nos hiere, nos trata con dureza. ¿Cómo podemos responder como Cristo y no desde el dolor y el enojo? Sean creyentes en Jesucristo o no, vamos a pasar por heridas, vamos a pasar por tratos muy injustos. Eso no depende tanto de si soy creyente o no. Todos pasan por eso. Pero lo que hace una gran diferencia es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, va aprendiendo en el caminar con Dios a responder, no desde, como dices, desde el dolor, desde la indignación, no de esa manera, pero como te digo, es algo que el Hijo de Dios va siendo entrenado en ello. Es un entrenamiento. La vida de fe es un entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en la Escritura nos da un mandamiento. Dice, mantengan entre los no creyentes una conducta ejemplar. Dentro de los no creyentes. Claro, eso no me exime de no tener una conducta ejemplar dentro también de los creyentes. Pero allí nos hace una acotación especial que delante de los no creyentes, nosotros como hijos de Dios debemos, es un mandato, un mandamiento, mantener una conducta ejemplar. ¿Fácil? ¿Sencillo? No lo es. No, no lo es. Pero si en la Escritura está como un mandamiento porque dice manténganse, es un mandamiento, es porque sí es posible revisar. Para el Hijo de Dios es posible. Y entonces esa es la parte que realmente nos compete. Es posible para el Hijo de Dios mantener esa conducta ejemplar. Entonces cuando a nosotros nos hieren, cuando han tenido para con nosotros un trato injusto, responder como lo haría Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Dios, no es algo que se hace de manera natural. Es algo que se va desarrollando a la medida que la persona va conociendo más a Dios y va profundizando su relación con Dios, de manera que ya la persona está siendo transformada. El pastor hablaba en el podcast anterior de información y transformación. Entonces, dentro de la iglesia muchas veces podemos ser personas muy informadas, pero un poco transformadas. Cuando nosotros realmente estamos siendo transformados, o sea que pasamos el umbral de solo información de Biblia y pasamos al terreno de que estamos siendo transformados en Cristo, por Cristo y para Cristo, entonces allí nosotros aprendemos a no responder como lo haría otro, como lo haría el mundo, sino que empezamos a responder con mayor paciencia. Y sabes que hay algo muy curioso, la palabra paciencia significa largura de espíritu, e impaciencia es una persona corta de espíritu. Eso es cuando tú vas a lo original, a la palabra original. Entonces, largura de espíritu, cuando tú aprendes a responder con paciencia, largura, que significa largura de espíritu, significa que la persona en la paciencia ya ha sido trabajada. Yo me lo imagino de esta manera. Cuando tú tienes algo elástico y tú lo vas alargando y alargándolo y vas haciendo un esfuerzo y alargándolo y alargándolo, esa es la imagen que a mí se me viene cada vez que yo pienso en la paciencia, porque es algo que ya viene siendo trabajado poco a poco en tu ser, a través de las pruebas y de los momentos difíciles que vienen en la vida. Sin momentos difíciles, sin pruebas, tú no vas a poder nunca ejercer paciencia. Entonces por eso es que cuando nosotros estamos en medio de momentos difíciles, nosotros necesitamos mirar más allá del momento difícil y poder dar gracias al Señor por esos tiempos, porque son los que van a permitir que nosotros seamos forjados en la paciencia y por lo tanto en el dominio propio
en el amor, y de esa manera vamos a ir aprendiendo poco a poco a responder como a Cristo le agrada que nosotros respondamos ante las injusticias y ante situaciones de vidas. Pero eso es una formación, eso es un proceso en el cual yo debo rendirme. Cuando hay un proceso en mi vida de parte de Dios, yo debo rendirme, aceptarme y rendirme ante Dios para poder transitar ese proceso en victoria y poder salir diferente del proceso. Es la manera en que nosotros podemos responder a la manera de Cristo. Paciencia, amor, sobriedad, creo que es una palabra clave, ser sobrios, pero eso es un entrenamiento. Un niño espiritual aún, tal vez, no tiene el entrenamiento total, completo, pero tiene que empezar en el entrenamiento. O sea, tiene que pasar por el proceso. Tiene que pasar el proceso Para que se entrene. pero tiene que entrar en el entrenamiento, porque lo que pasa es que le huimos al entrenamiento. En cambio, cuando una persona está consecutivamente en un entrenamiento, está cada vez más fuerte y habilitada para entrenamientos mayores. Entonces Dios nos quiere entrenar. Nos quiere entrenar para que seamos fuertes, para que seamos firmes, para que seamos sobrios, para que cuando vienen los días difíciles, los días malos, como dice la Biblia, nos consigan fortalecidos. Pero muchas veces estamos debilitados. Entonces, cuando estamos debilitados, respondemos desde la carne, desde la ira, desde el enojo, desde la rabia, desde la indignación, desde la frustración, desde el dolor, desde la herida, desde la llaga. Desde la llaga. Entonces, al responder desde allí, vamos a ocasionar más heridas. Porque el que está herido tiene la tendencia a herir a otros, ¿no? E incluso a herirse a sí mismo. ¿Sabes? Que nos podemos herir a nosotros. Y no estoy hablando físicamente. Nosotros mismos podemos ser las herramientas para herir a nosotros mismos. Cuando no tomamos las decisiones consultando al Señor para que sea Él quien decida, porque se supone que Él es el Señor de nuestra vida. Si eres el Señor, eres el que manda. Si yo digo que Él es mi Señor, es porque gobierna mi vida. Entonces, cuando yo salgo de su señorío, de su reinado, yo lo saco a Él del trono y me siento yo, entonces ahí donde yo me estoy viendo a mí mismo. Y desde ahí lo voy a poder responder con Cristo. Entonces, es pues sumamente importante siempre caminar en Cristo y tener sobriedad y permitir el entrenamiento. Permitamos el entrenamiento que nos saca sudor, que salimos muchas veces cansados por los músculos fatigados, con sed. Sí, pero son necesarios. Ahora, muchas personas dicen creer, ¿no? Pero no todos reflejan en su carácter, con su manera de vivir. Sí. ¿Por qué nuestro carácter habla tan fuerte de nuestra fe? Anteriormente estaba hablando yo de Romanos 12. Mencionaba Romanos 12. Fíjate que ella habla de conducta. No habla de palabras ejemplares. Habla de conducta. El mundo está hastiado de ver creyentes o una iglesia que dice creer en Dios y amar a Dios, pero que sus palabras son muy bonitas, el discurso es muy bonito, muy pintoresco, muy dinámico, pero escaseamos como iglesia de fruto, escaseamos de evidencias de que realmente Cristo mora en nosotros. El mundo está hastiado de escuchar una iglesia que habla, que pregona con voz en cuello de que Cristo es nuestro Señor, pero que nuestra actitud, nuestra conducta dice totalmente lo contrario. Entonces el mundo ya no está escuchando tanto nuestras palabras, sino que está observando el fruto, está observando la conducta, está observando los hechos. Entonces cuando dice que por qué nuestro carácter realmente habla tan fuerte, es que sí, el carácter habla más fuerte que nuestras palabras. Las personas están observando nuestro hogar. Yo puedo aquí sentarme, incluso aprenderme un guión y aprender versículos. Pero eso a mí me hace hija de Dios. Todo eso puede llegar a ser mucho floro, pero nada de fruto. Mucho follaje, pero nada de fruto. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué nuestro carácter habla tan fuerte?
porque es la evidencia. Es la evidencia de que Cristo realmente, a través de su obra, y el Espíritu Santo a través de su obra, está transformando día a día nuestra vida. De que si yo antes mentía, ya no mentó más, como dice la Escritura. Que si yo antes robaba, ya no robó más. Que si yo antes fornicaba, ya no fornicó más. Tiene que haber una transformación, ahorita tiene que haber un cambio. Tiene que haber una evidencia llamada fruto. Si ese fruto no está, entonces es mentira. Yo no soy hijo de Dios entonces. Yo no soy hija de Dios. Yo me estoy comiendo el cuento de que yo soy hija de Dios. Porque asisto a una iglesia fielmente los domingos de repente o hasta varias veces a la semana. Porque soy la servidora número 1 de la iglesia, la que no sale de la iglesia. Esto no es una evidencia. No necesariamente es una evidencia. Evidencia se ve no en la iglesia. Evidencia se ve en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Si tus hijos están bajo el gobierno de Cristo, o es que tú estás siempre dentro de la iglesia sirviendo, pero tu hogar es un desastre, pero tus hijos son un desastre, pero tu matrimonio es un desastre. Por eso el mundo ya no está escuchando tanto las palabras. Sí lo puedes escuchar, pero después de las palabras, el mundo está gritando, ahora después de las palabras bonitas, muéstrame la evidencia. Dios es real, a ver qué ha hecho Dios en tu vida. Entonces ellos comienzan a ver las diferentes áreas de tu vida. Y ahí entonces ellos dicen, ah, sí, es verdad. Esa familia era un desastre y mira cómo Dios ha ido obrando porque ellos han permitido, o sea, se han puesto en las manos de Dios, han creído y se han puesto en las manos de Dios, han rendido su vida a Dios y eso se está notando, eso se está viendo. Y ahí no es necesario que tú digas, mi hogar, miren lo que no está haciendo mis hijos. No, ya no es necesario hacer. La gente lo ve. Entonces, ahí la gente va a poder decir, el mundo va a poder decir, muéstrame a tu Dios. Quiero conocer a tu Dios. Ese Dios que realmente ya ha transformado tu vida. Es hasta allí. Por eso es que sí, que nuestro carácter habla tan fuerte de nuestra fe. Terminamos este podcast con una verdad que sostiene. No todos los procesos son iguales, pero Dios siempre está formando algo eterno. Aunque las circunstancias no cambien rápido, Él sí está obrando en lo profundo de tu corazón. Esta última sección es una invitación a resistir, crecer y confiar hasta el final. Ahora sí, para terminar el tema de carácter, vamos a hablar de perseverancia y esperanza. Pastora, todos atravesamos momentos difíciles en la vida, pero no todos salimos igual de ellos. Porque algunos crecen y otros solo sobreviven. Juanita, tú puedes poner a dos personas bajo la misma circunstancia de sí, pero no necesariamente que esas personas van a salir igual de esa circunstancia, igual de fortalecidas. Algunos crecen y otros parece que solo sobreviven y sí, es así. Mucho depende del corazón de la persona, de lo que está sucediendo en su corazón, en su espíritu. Sobrevivir es aguantar. Es aquellas personas que les viene un momento difícil y aguantan esperando que la situación difícil también en algún momento cambios salgan de ellas, ¿verdad? Pero crecer en cambio tiene que ver con ser transformados. Hay personas que le viene el mismo momento difícil, pero siguen siendo exactamente los mismos que iniciaban esa carrera del momento difícil o del tiempo difícil. Hay personas que en un tiempo difícil sí salen bien transformados. Las debilidades de su temperamento ya no son las mismas. Ya no tienen las mismas debilidades. Han sido fortalecidos, han cambiado, han sido transformados. No han puesto su mirada en la circunstancia difícil. Es muy diferente cuando tú enfocas tus fuerzas e incluso tu oración en el momento difícil o en la temporada difícil a cuando enfocas toda tu atención, tu fuerza y tu fe en el proveedor de la fe, en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Es muy diferente. Entonces muchas veces las personas no han aprendido a poner su mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Por eso es que cuando transitan las pruebas, están exactamente igual de ellas. Son los mismos.
el mismo sinvergüenza, el mismo tomador, el mismo golpeador, la misma mujer irrespetuosa de su marido, la misma mujer que no se sujeta a su marido, los hijos irrespetuosos de la autoridad de sus padres, siguen siendo los mismos. ¿Recuerdas cuando ibas a la universidad? Si jalabas una materia, ¿qué pasaba? Jalaba por las pavas. Claro, por consecuencia me traía otro curso. Tenías que volver a repetirlo. a repetirlo. Es una prueba. Cuando tú presentas una prueba y la jalas, lo raspas, ¿qué pasa? Tienes que volver a presentarlo o repetir. Eso mismo pasa con la prueba espiritual. Si no la pasas, la vuelves a repetir. Tal vez con diferentes personajes, tal vez con diferente entorno, tal vez cambia algo la circunstancia, pero al final es el mismo propósito. Hay algo en ti, hay algo en mí que debe ser transformado. Y hasta que eso no sea transformado o hasta que eso no sea arrancado, Dios no va a desistir. Entonces es mejor para nosotros entender la prueba, ser hijos entendidos y, como dice Santiago 1, dice una palabra muy hermosa, dice: dichoso el que persevera bajo la prueba. Dichoso significa algo así como que 3 veces feliz. O sea, no solo feliz, sino triplemente feliz. Mira la perspectiva de Dios. Mira la verdad de Dios. Si estás bajo la prueba y estás perseverando en ella, estás perseverando en Cristo, mejor dicho, en medio de la prueba, Dios dice que tú eres dichosa, triplemente feliz, dichoso, aunque en el momento de la prueba no te sientan dichosa. De hecho, las personas pueden llegar a sentirse todo lo contrario, pero la perspectiva de Dios es que tú eres dichosa porque estás perseverando bajo la prueba. Quiere decir que tu fe está siendo probada, pasada por el fuego como oro. Esa es la capacidad o ese es el propósito de la prueba, pasar por el fuego, para que cuando finalice el fuego evidencie el material. ¿Qué material eres? Entonces Pablo habla de heno, habla de hojarasca, habla de oro, habla de veras preciosas. Evidencia de que estás siendo hecho, y cuando pasas por la prueba perseverante, sales victorioso. Y si antes eras oro, ahora eres piedra preciosa. Pero si antes eras heno, ahora entonces puede ser oro. Y eso lo evidencia la prueba. Por eso es que las pruebas son una gran bendición. Mantenernos en la fe. En medio de la prueba, saber que el Señor está con nosotros y que vamos a salir de ella victoriosos, porque Él está con nosotros y no nos abandona. Conocerlo a Él más, aún en medio de la prueba. Amarlo más en medio de la prueba, y que cuando finaliza la prueba, mi amor por Él es más puro. Eso es lo que crece. A veces Dios no cambia de inmediato nuestras circunstancias, pero sí puede cambiar algo dentro de nosotros. Sí. ¿Cómo podríamos reconocer que Dios está formando nuestro carácter aun cuando la situación sigue siendo muy difícil? Muchas veces como hijos de Dios, pensamos que cuando estamos en una situación recia, difícil, podemos, al orar, Dios va a cambiar nuestra circunstancia. Y muchas veces, aunque estemos orando mucho, Dios todo va a venir a cambiar la circunstancia de manera inmediata. Y eso es importante tenerlo presente. Porque hay personas que creen que porque, hermano, yo no oro por esta situación que estoy viviendo, hermano, yo no oro por esta situación en otro país, hermano, yo no oro por esta situación, yo oro por la situación. Entonces puedo tener la falsa expectativa de que Dios va a venir como el genio de la lámpara de Aladín, o como con la varita mágica, la madrina de la varita mágica, a transformar inmediatamente la situación porque estoy orando. Puede ser que Dios lo haga, puede ser que no. Es en su soberanía, que Él decide, voy a ir o voy a esperar un tiempo para la largura de espíritu, para provocar en ti una largura de espíritu. Empieza la perspectiva y se va generando esa paciencia de la que hablábamos. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Cuando ya no reacciona igual ante la prueba. Y reaccionaba antes con mucho enojo o con ofensa, ya no.
ya tengo paz en lugar de enojo, y en lugar de ir a ofenderte, herirte y propinarte, no, en lugar de eso voy y oro por ti y te pongo en las manos del Señor, no como una oración vengativa, no como una oración de espíritu, aclarando que abato, aclarando, no como una oración con un espíritu vengativo, pensando que Dios no conoce la motivación profunda de mi corazón. Señor, o te lo llevo o te lo mando. Una oración de amenaza, no, y vengativa con amenaza, ¿no? No, sino que yo voy, Señor, mira a este hermano querido mío, ayúdame a amarlo más, ayúdame a comprender, a entenderle, porque muchas veces se nos olvida que tú eres humana, que tú eres un ser humano y que nos fallamos. Por eso es que la Escritura dice, soportaos los unos a los otros, porque nos vamos a fallar. Eso sí es un tiro al piso. ¿Por qué? Porque estamos en una relación humana. Tú eres humana, yo soy humana. Y como humana, fallamos. Entonces, cuando tú o yo ya no reaccionamos de esa manera, sino que lo hacemos en amor y vamos y oramos, en lugar de amenazar, oramos y oramos sinceramente, es algo maravilloso que empieza a suceder dentro de nosotros. Por eso es que también la Escritura nos dice, amad a vuestros enemigos. ¿Te has dado cuenta que en el Antiguo Testamento nunca hubo ese mandamiento? Jamás en el Antiguo Testamento tú lees que diga, amad a vuestros enemigos. Dice, amad a vuestro pueblo. Porque amar a vuestro enemigo solo se puede hacer cuando tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Es un nivel de amor. Amar a vuestros enemigos. Cuando tú amas a tu enemigo, aunque se está tratando de producir un daño muchas veces intencional, seguirlo amando. Seguir amando cuando no vamos desde la venganza ni desde el rencor, cuando no guardamos rencor, cuando no llevamos anotada la factura, sino que la factura la desecho, está en deseo. Cuando perdonamos rápidamente, porque hay personas que les cuesta perdonar décadas y la expresión es, no le perdonaré lo que me hizo en el año 1600. No le perdonaré. ¿Cuántas relaciones matrimoniales conviven bajo un mismo techo, pero viven un infierno? Es un infierno porque no hay perdón. Es que no te casaste con un arcángel. Es un humano. Y tú tampoco eres un arcángel, eres un humano. Entonces, sí, es importante saber reconocer. Dios está orando. Cuando nosotros obramos de esa manera, perdonamos, no guardamos rencor, oramos por las personas que nos han dañado, que nos han ofendido, que han hecho algo en contra de nuestra vida, de nuestro hogar. Oramos al Señor por ello y guardamos la paz. Hay un versículo precioso que nos manda a guardar la paz con todos en lo que te sea posible. Es decir, que mientras esté en tu mano tener paz con todos, entonces debes trabajar en esa paz. Dice la Escritura, pon todo, o sea, que no exceptúa a nadie. Aunque guardar la paz con otro ser humano no implica necesariamente que se restablezca una relación, porque puede ser que de aquel lado no se esté guardando la paz. Claro, pero de mi parte, hacia los demás, mantengo la paz. Tú mantienes la paz, en la medida en que se te sea posible. Ese versículo a mí siempre me ministra mucho y el Espíritu Santo me lo va trayendo seguido a la mente y al corazón. Es un versículo precioso. Entonces, sí es importante reconocer cuando Dios nos está formando nuestro carácter y también cuando no nos estamos dejando formar por Dios. También es importante reconocer. Pastor, para terminar, para quienes hoy se encuentran cansados, desanimados o están luchando en una situación difícil y en silencio probablemente, ¿qué palabra de esperanza nos recuerda que Dios sigue obrando y no ha terminado con nosotros? Dios lo que dice, lo que realiza. Dios no deja nada a medias. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 1 que el que comenzó su buena obra en nosotros la perfeccionará. Y esa es la palabra de esperanza. Dios es fiel. Él siempre es fiel. Esa es una de sus perfecciones.
La palabra de Dios también dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Entonces nosotros podemos confiar totalmente en sus planes, en su diseño, podemos confiar en sus propósitos. Muchas veces en la vida vamos a tener situaciones en las que algo que nosotros queríamos, pues, Dios no lo quiere para nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en que Él conoce todo y que Él sabe realmente qué nos conviene y qué no, aunque nosotros no lo entendamos. Yo recuerdo que en la escritura del Antiguo Testamento, cuando Dios le da los mandamientos y los preceptos al pueblo de Israel en el desierto, al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel no entendió. El pueblo de Israel dijo, haremos y luego entenderemos. Entonces muchas veces en la vida hay procesos de Dios que no vamos a entender en el momento y probablemente pase tiempo sin entender. Pero necesitamos, a pesar de eso, de no entender, seguir caminando confiando en Él. Porque, hoy lo repito, el que comenzó su buena obra en nosotros, la perfeccionará. Entonces esa es la palabra de esperanza, Él fiel. Y Él va a finalizar su buena obra en nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias también por habernos acompañado hasta aquí.